Hola, Hola, ¿cómo estás? bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. ¿De dónde eres? Yo nací en una ciudad que se llama Puebla, Sí, que está como a unos 200 kilómetros al suroeste de la Ciudad de México, sí, en el centro de los Estados Unidos mexicanos. sí. Am, ¿Cuántos años tienes cuando llegaste? Bueno, yo tengo 63 años y vine por primera vez a Estados Unidos en 1983. Menor. Claro, tenía yo como 20, 24 o 25 años. Sí. ¿Cuál fue la primera cosa que hizo al llegar a los Estados Unidos? Yo vine a los Estados Unidos a estudiar el doctorado Sí, oh, y vine con una visa especial de estudiante. sí, maestro, estudiante. Estudiante. ¿Piensa que ha perdido parte de su identidad, de, de su cultura? No. ¿No? um, Más bien participo de dos identidades Sí, y puedo cambiarlas dependiendo de el contexto. sí, Um, Hay muchas cosas de la cultura americana que me gustan mucho. sí. Hay muchas cosas de la cultura mexicana que me gustan mucho también. Y me gusta hablar el español y también me gusta hablar el inglés. Muy bien. Uh-huh. ¿Cómo mucho integrar la cultura de identidad en la vida a casa? Supongo que a veces no nos damos cuenta, pero en una forma subliminal Ujú. seguimos muchas prácticas de México, incluyendo hablar el español. Hablo mucho el español con mi esposa Ujú. y con mi hija. Sí, Y celebramos festividades que son comunes en México, sí, pero que no son comunes aquí. sí, Por ejemplo, has escuchado la fiesta del 5 de mayo. sí, Nosotros la celebramos. sí. So, no solo todo español en tu casa. No, porque tenemos una hija de 10 años. Ujú. Ella nació aquí en Concord Sí, y de hecho aprendió primero a hablar el inglés sí, y después de que ya hablaba el inglés, pues empezó a adquirir el español. sí. Muy bien. Am, ¿Cómo lo han tratado de ciudadanos estadounidenses a su llegada? Muy bien, yo fui a estudiar a la Universidad de Yale en New Haven, en Connecticut, Sí, y tanto los profesores como los estudiantes, la gente local de New Haven, siempre me trataron muy bien. muy bien. ¿Sí? So, ¿cuál es tu profesión? Mi profesión es arqueólogo Muy um, interesante. y me dedico a estudiar um, la arqueología de México. Sí, muy bien. Um, ¿Quiere volver a su país para vivir un día? Oh, um, no lo sé. Estoy abierto. Si tuviera que regresar, regresaría yo sin Sí. ningún problema. Um, pero ya teniendo una familia, una hija, Ujú. pues eso ya te sienta bases o raíces para estar en un lugar. Sí. Pero no lo sé.
Pero estaría bien, de una u otra manera Sí. estaría bien. Bien. ¿Qué pieza de su cultura es usted más orgulloso de? Pues hay un gran legado histórico, Sí. um, como tal vez sabes, antiguamente en México se desarrollaron sociedades muy complejas, Sí. civilizaciones muy interesantes. Ujú. Y como estudio esas antiguas civilizaciones, que es un pasado, es un legado del pasado de mí, de parte de mi identidad, Sí, pues me siento muy orgulloso de ese legado histórico. muy interesante. Um, ¿Sentías que adaptarse a la cultura de aquí? ¿Te refieres a que si me costó trabajo? Sí, ¿Fue difícil? en los Estados Unidos. No, No. no, no. Am, cuando yo vivía en México, antes de venir a Estados Unidos, en la escuela, aprendí a hablar el inglés, poco. Ujú. Cuando Sí. vine aquí, tenía las bases necesarias para Sí, poder relacionarme con gente. Y no me costó nada de trabajo. sí. ¿Te gusta cocinar comida de tu cultura? Am, la falta de ingredientes, Ujú. aquí no podemos conseguir algunas cosas, pues eso nos obliga a crear cosas nuevas con lo que hay. Sí, sí. Pero sí, a veces sí cocinamos siguiendo algunas recetas de la comida mexicana. ¿Cuál es la favorita? No, bueno, pues por ejemplo, tostadas. Sí. Les puedes poner frijoles, les puedes poner pollo. Ujú. Encima del pollo le pones crema. Puede llevar lechuga, Ujú. Muy delicioso. chile. Saben ricas. Bien. ¿Qué es su cosa favorita a vivir en los Estados Unidos? ¿Menos favorito? Hmm, Pues, o sea, me gustan muchas cosas. Me gusta mucho um, la eficiencia para hacer las cosas. Todo está muy automatizado. Ujú. Por ejemplo, yo ya no tengo que escribir cheques. Sí. Todas las transacciones son electrónicas. Ujú. Por lo tanto, la burocracia, tratar con la burocracia es muy fácil aquí. En México, para darte un ejemplo, para que yo obtenga mi licencia para manejar, Sí. tengo que hacer colas por horas Ujú. para Sí. que me puedan atender. Aquí lo puedo hacer en la computadora. Sí. Um, por ejemplo, esa es una de mis cosas favoritas. Ujú. La forma en que funciona la sociedad es mucho más eficiente. Ujú. Algo que no me gusta. A veces el invierno es muy frío y Sí. muy largo. Sí. Pero eso no es problema. Sí. Yes. ¿Qué con frecuencia a visitar su país? Voy una o dos veces al año a México. Muy bien. En parte porque, pues como estudio la arqueología de Oh, México, sí. gran parte de mi trabajo Sí. como investigador Ujú. es en México, Eso por trabajar. para trabajar. Así Sí. es. ¿Cómo fue cuando usted primero emigró a los Estados Unidos y cómo tiene cambiado? Mm.
No entiendo muy bien tu pregunta. ¿Puedo leerla? Sí, ya sé. 13. Pues por ejemplo, cuando yo vine a los Estados Unidos, el presidente era Bill Clinton. Ujú. Y Bill Clinton, por ejemplo, también fue acusado. Sí. Y ahora con Trump Ujú. también está siendo acusado. Ujú. Entonces el proceso político ha sido muy similar, siempre Sí. es una lucha por el poder, una contención. Sí. Pero eso pasa en todas partes, Ujú. en México también. Sí. ¿Cómo piensa de las reformas migratorias que ha propuesto Trump? Creo que es un problema difícil. ¿Cómo resolver el problema de la migración ilegal? Es algo complicado, pero no creo que la construcción de un muro sea la solución. En primer lugar, los seguidores de Trump fueron engañados por decirles que México iba a pagar por el muro. No creo que haya ninguna ley internacional que permita a un país cobrarle a otro para construir un muro entre las fronteras. Sí. Además, el muro no va a servir. La gente buscará otras formas para pasar de un lado a otro. Por avión, por barco, por túneles. Y, por ejemplo, el problema del paso de drogas, hoy en día los carteles están utilizando drones para pasar los bultos pequeños de droga. O sea, no tiene sentido. Además, para los ciudadanos norteamericanos está el problema de a la gente que les quitan sus propiedades privadas por lo que en inglés se llama eminent domain. Alteran la ecología. Yo podría pensar, por ejemplo, que valdría la pena poner una barrera en los lugares donde la migración puede conllevar muchos peligros para los migrantes. Por ejemplo, poner una barrera en el desierto para evitar que pasen y mucha gente muera ahí en el desierto. Eso es con respecto al muro. Con respecto a otras políticas, me parece que el separar, en algunos casos, a niños de sus padres, aunque reconozco, hay muchos niños que vienen solos. Sí. Bueno, ese es otro problema. Pero separar a niños de sus padres creo que es un delito contra la humanidad. Sí. Nadie haría eso en ninguna parte del mundo. Entonces, creo que ese componente de la política tampoco es humanitaria. Creo que una forma de poder solucionar el problema de la inmigración ilegal sería crear programas de migración legal, en la que hay incentivos o hay procesos mediante los cuales la gente que busca trabajo y a la que se le puede dar trabajo aquí, pueden venir con permisos para, pues, que ellos tengan una protección social y para que puedan contribuir a la economía de los Estados Unidos. Sí.
Pero hay además, obviamente, otro tipo de inmigración que tiene que ver con las personas que buscan asilo. Ujú. Yo creo que pues siempre debe haber puertas abiertas para las personas que en otros países sufren persecución. Ujú. De tal manera que ahí debe ser, creo que, un poco más amplio el criterio para apoyar a esas gentes que vienen huyendo de la opresión, de la persecución, ah, de la violencia. Ujú. Pero definitivamente no estoy de acuerdo con muchas de las políticas migratorias Ujú. de, de Donald Trump. Sí. Am, ¿Piensa que los Estados Unidos es un país receptivo a los inmigrantes? Hay mucha gente que sí reconoce que todos somos migrantes. Sí. Los únicos que no son migrantes en los Estados Unidos son las naciones indígenas, quienes han sido, en muchos casos, Ujú. eliminados o desplazados. Sí. Así que todos los demás somos migrantes de una u otra forma. Um, pero pues hay mucha gente que no acepta a los migrantes. Sí. Um, a mí nunca me han tratado mal, pero sé de muchas otras personas que sí han sufrido como migrantes aquí en Estados Unidos. Tengo conocidos, inclusive parientes en México, que estuvieron aquí ilegalmente y eventualmente regresaron a México y no les gustó estar aquí. Sí. ¿Qué quiere que los estadounidenses sepan de los inmigrantes y el proceso de migración? Pues en muchos casos reconocer por qué la gente emigra. Creo que cuando la gente tiene trabajo, o sea, es feliz, no tiene por qué emigrar. Sí. Um, yo, por ejemplo, vine a los Estados Unidos para aprender más. Quería saber más acerca de mi profesión como arqueólogo. Ujú. Um, y aquí hay grandes bibliotecas que tienen muchísima información sobre la arqueología de México. Sí. Entonces, si la gente supiera por qué los emigrantes quieren venir, creo que sería muy útil. Sí. Muy bien.